Bueno, ustedes saben que el voltaje eléctrico puede ser constante o variar con el tiempo. Dentro de las formas de las señales eléctricas que pueden variar con el tiempo, encontramos algo como la que ustedes están viendo aquí en la gráfica. Este tipo de onda, llamada también señal, es una señal que tiene forma cuadrada, ¿sí? Y se repite infinitamente en el tiempo. Eh, entonces es normal que la llamemos señal cuadrada, pero más allá de eso, esta señal cuadrada es una señal periódica. ¿Qué es una señal periódica? Es aquella que tiene un patrón, una forma de onda como un patroncito que se repite infinitamente y se caracteriza normalmente por tener un periodo, que es el intervalo de tiempo en el cual se presenta ese patrón. Entonces, esto lo llaman periodo. El periodo es T, ¿cierto? Es el intervalo del tiempo en el cual se presenta ese patrón. Hay otro parámetro importante dentro de las señales periódicas, es el tiempo en el cual la señal está activa. Aquí lo llamamos tau, pero también se le llama W, el tiempo en el cual la señal está trabajando. Por ejemplo, en el cual la señal está entregando 5 voltios. Entonces, sabemos varias cosas ya. Que una señal eléctrica de voltaje puede variar con el tiempo, eh, puede tener diferentes formas. Cuando tiene una forma como la que se ve en la gráfica, es una señal cuadrada y es periódica, por lo tanto tiene un intervalo de tiempo llamado periodo que representa el tiempo en el que aparece el patrón que se repite. Bueno, las señales periódicas también es común hablar del término la frecuencia de la señal, del concepto de frecuencia. La frecuencia nos da a entender cuántas veces aparece este patrón en un segundo, ¿sí? Entonces, para poder saber la frecuencia de una señal, lo que hacemos es dividir 1 sobre el periodo, para saber cuántas veces aparece ese periodo de tiempo en un segundo, ¿sí? Entonces, es de, si el periodo es de medio segundo, pues al dividir 1 sobre medio segundo, que sería 0,5, la división nos dará 2. O sea, la frecuencia será de 2. Es decir, van a aparecer dos veces dos patrones en un segundo. Porque el periodo es de medio segundo. O sea, aparecerá el patrón en medio segundo y en el otro medio segundo aparece el segundo patrón. La frecuencia será de 2. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, realmente es fácil encontrar la frecuencia. La unidad de medida es el Hertz. Pero ustedes ya entienden qué significa. Significa que aparece dos veces el patrón de la señal periódica en un segundo. Ahora bien, vamos a borrar aquí. Borremos por aquí. Y vamos a hablar sobre otro tema. Hablemos sobre esta partecita. Sabemos que es el periodo que tau es el tiempo en el cual la señal está activa o entregando energía. Entonces, es muy común expresar para poder caracterizar señales y compararlas unas señales con otras. Es normal dividir tau sobre el periodo. Al hacer esto, me quedo mal. Al hacer esto, al dividir tau sobre el periodo, vamos a encontrar en términos una proporción, en términos de proporción, qué tanto está trabajando la señal respecto al periodo que tiene. Entonces, supongamos en primera instancia que tau
es la mitad del periodo, por hacer un ejemplo. Entonces, si tau es la mitad del periodo, entonces al dividir t sobre medio t, ¿cierto? Al hacer, al hacer la división de estas dos magnitudes, vamos a tener que nos va a dar t sobre 2t. Los t se nos cancelan y nos va a dar que es 0.5. 0.5. Bueno, en términos de porcentajes, 0.5 es el 50%. El 50%. ¿Qué significa eso? Que si tau es la mitad del periodo, significa que la señal va a trabajar el 50% del tiempo. El otro 50% va a estar apagada, ¿cierto? Si tau aumenta, va a ser mayor al 50%. Si es menor a la mitad del periodo, el tiempo en el cual la señal trabaja es menor al 50%. Entonces, a esto lo llaman el ciclo de trabajo en términos de porcentajes. Miremos aquí una diapositiva donde podemos ver con mejor detalle lo que le estaba explicando. Aquí, el tiempo en el cual la señal está activa es la mitad del periodo, por lo tanto, el ciclo de trabajo va a ser del 50%. Aquí aumentó, W aumentó respecto al periodo, entonces el ciclo de trabajo subió al 75%. Y aquí el tiempo disminuyó y el ciclo de trabajo apenas es del 20%. Es decir, el tiempo en el cual la señal está en 1 va a ser del 20%. ¿Eso por qué lo estamos mencionando? Porque estas señales cuadradas generalmente son utilizadas para, digamos, modificar o alterar la luminosidad de un LED o el funcionamiento de un motor, es decir, la velocidad de un motor. Entonces, esto se hace teniendo constante la frecuencia de la señal, es decir, el periodo, pero variando el tiempo en el cual la señal está activa. Entonces, entre más tiempo la señal está activa en 5 voltios, pues más energía le va a entregar al LED y uno va a percibir que el LED ilumina más o menos, o el motor anda más rápido o más despacio. El ciclo de trabajo también lo llaman ciclo de dureza, son sinónimos. Entonces aquí vemos una utilidad. A este concepto lo llaman modular. Modular es como variar, alterar el ancho de un pulso. Entonces lo llaman en inglés, esto significa PWM. Estos son por sus siglas en inglés, la M de modulación, la W es de wave y P es el pulso. Entonces, ahí estamos haciendo un PWM para variar la luminosidad en un bombillo, la energía que se le entrega a un bombillo.